reconocemos que se trata de una vanguardia, además de las innovaciones propias en la técnica, en los medios, en los soportes, encontramos que hay una narrativa que está estructurada y que se organiza por una serie de principios. Estos manifiestos, el manifiesto futurista, el manifiesto dadaísta, que fueron 5 manifiestos dadaístas, el manifiesto expresionista, que es brevísimo, son unos cuantos renglones y se conoce como el puente de Brücke. Son estas ideas que los mismos artistas expresan respecto a cómo se ven a sí mismos, cómo ven a su producción y cómo la sitúan en un contexto histórico de cara a lo que les antecedió. Entonces los manifiestos como tal son de alguna manera como estas cartas de presentación de las vanguardias. Y entonces como por ejemplo en México, como para asociarlo a algo que nos es muy familiar, como en el muralismo hay justamente este tipo de textos. Tenemos el manifiesto de pintores, escultores y trabajadores del arte, que así se llamó, de los años 20, donde se expresa Siqueiros, y luego Siqueiros en el 47 escribe otro manifiesto donde defiende a capa y espada la vigencia histórica y casi que eterna del muralismo, con esta frase muy conocida de no hay palabra que la nuestra. En pocas palabras quería decir que lo que rifaba y rifaría sería el muralismo en México. Entonces, estos textos que hoy les nombramos como manifiestos y que en su momento también se les reconoce así, son lo que nos dan cuenta de este arte de avanzado. O sea, no solamente crear por crear, sino que también hay un pensamiento que les da sentido. Y claro, también se involucran filósofos, se involucran personas que se dedican a la literatura, a las artes escénicas. Entonces hay que pensar las vanguardias como expresiones muy amplias. Y también se dice que es un movimiento que ocupa ese nuevo territorio liberado de qué? Pues de las reglas que les antecedieron. Aquí concretamente estamos pensando en un arte realista, de corte realista, y para no meternos en términos muy técnicos, que comienza literalmente a desdibujarse cuando hablamos de vanguardias. Y la vanguardia histórica, la primera, temporalmente situada, hay otras detrás, pero digamos la que es reconocida en los estudios del arte, de la historia del arte, pues es el impresionismo. Por ahí vamos a comenzar. Otro término que hay que considerar en este periodo es el de ruptura. La ruptura como este acto de liberación que está de alguna manera negando y haciendo a un lado lo que estaba sucediendo. O sea, a diferencia de la vanguardia se ve más como una imagen de un río, literal, una corriente artística, por eso se llaman corrientes, están fluyendo. Entonces, tenemos un impresionismo que luego se va a nombrar como un post-impresionismo y luego vamos a empezar a ver matices entre un fauvismo con cambios en el tipo de paleta de colores, de temas, y luego del fauvismo se va a presentar el cubismo, que ya no tiene como esta impronta de colores tan intensos, pero empieza a romper la perspectiva y así sucesivamente. En cambio, una ruptura sí es o sí intenta hablar de un antes y un después. Entonces, no es solo un cambio en el estilo, sino que es un cuestionamiento a la función misma del arte. Digamos que en este sentido, al mencionar que sucede una ruptura, pues estamos hablando de algo más radical que una vanguardia. Surge del agotamiento del modelo estético, de cualquier modelo estético vigente, y responde a nuevas realidades históricas. Vamos a situarnos en un periodo que está atravesado por las grandes guerras de la humanidad. Entonces son estas guerras principalmente y el contexto político y económico el que marca esta ruptura. Y es una ruptura más bien social. O sea, también la podemos expresar en las artes, pero yo diría que es principalmente social. Las sociedades como tal empiezan a experimentar experiencias de cambio muy fuertes, desde un conflicto armado, ¿no?, hasta una hiperinflación en Alemania, pasando por
metafísica, o sea, contextos realmente muy complejos. Y las rupturas regularmente las pensamos tras la Primera Guerra Mundial. Es el caso del dadaísmo, no vamos a hablar del dadaísmo, pero que es un buen ejemplo de una respuesta al absurdo de una civilización racional que se ha enfrascado en dos guerras. Entonces, es una respuesta ante un poco burlesca o mucho burlesca, es muy satírica de un contexto que apenas termina una guerra, se enfrasca en el nacionalsocialismo, se enfrasca en los fascismos y luego de pronto si se mira a sí misma socialmente para las personas y dicen pues ¿qué somos? ¿En qué rollo histórico y político nos metimos? Y entonces pues se cuestionan cosas con las rupturas. No, las vanguardias también, pero como decía, las vanguardias digamos que tienen un flujo pues y cabe el término un poco más suave. Hay discusiones por supuesto entre distintas manifestaciones y se debate justamente qué está sucediendo, qué se está modificando y por qué se está modificando. De hecho, una materia que impartí por varios años en mi teso, así se llama Debates del Arte, y Debates del Arte justamente está situado en este periódico, porque es un debate no solamente de personas, sino entre la producción misma de las artes. Vamos a comenzar con esta cita, la aventura como una vivencia íntima. Aquí nos vamos a situar en la obra de un artista llamado Ernst o Ernesto Semisch, que es de origen alemán, que le toca vivir en la República de Weimar. Para quienes no recuerden bien sus clases de historia antes de la secundaria de la prepa, la República de Weimar es la república que se instaura cuando termina la Primera Guerra Mundial, cuando se firma la paz de la Primera Guerra Mundial, y es un proyecto político idealizado donde se piensa un sistema de gobierno democrático que fundamentalmente truena por la inflación. O sea, la República de Weimar como proyecto político inspiró a muchas personas. Como tal, la República no es que haya, que a veces se dice que dio paso al nacionalsocialismo, no. La República de Weimar simplemente no se pudo operar o operativizar porque las condiciones sociales no dieron para hacer operativo un sistema de gobierno en medio de una crisis muy profunda económica, recordemos, pero que hay unas imágenes que ustedes mismos pueden recuperar de la red de personas que traían carritos de súper como los carritos en los que vamos al supermercado llenos así con cero de dinero y no les alcanzaba para comprar la canasta básica. O sea, de ese nivel de problemática económica estamos hablando. Entonces es una sociedad empobrecida, es una sociedad que está en una crisis y que una república como Weimar no logra satisfacer las demandas sociales, y sí en cambio un régimen carismático como el de Hitler sí logra de alguna manera captar la atención de estas personas que están desesperadas literalmente por la situación que se vive. A la par pues, tenemos a un artista que se desenvuelve en este contexto, que le toca crecer, o sea, profesionalmente en medio de una guerra mundial, de dos, pues, pero ahorita estamos todavía, digamos, en los inicios de la carrera de Ernesto, y él, como muchos creadores, lo que empieza es a retratarse, a ver lo que está sucediendo. Aquí mismo lo que vemos, bueno, son obras posteriores a la Primera Guerra Mundial, donde él está volcado al paisaje, pero quiero que observen bien estas piezas porque ahora mismo las vamos a comparar con esas vanguardias de las que estoy hablando, y vamos a la primera, el impresionismo. Bueno, el impresionismo, su nombre lo toma del cuadro famoso de vamos a ver de Monet, que se llama Impresión Naciente. Es una pieza que se exhibe junto con muchas otras en el Salón de los Rechazados, para quienes no tengan contexto. Los salones históricos de arte, es decir, las exposiciones de arte nacen en París.
XIX, y eran exposiciones como el Salón de la Plástica Mexicana, o sea, es además un concepto que se exporta a otros países. Son estas exhibiciones que dan cuenta de aquellas piezas que son relevantes para el momento. Entonces había un cúmulo de jóvenes creadores en este momento en Francia, en París, que ya se están retirando, ya se están desapegando de este realismo que atravesó no solamente Europa, sino prácticamente todo el occidente del mundo, y comienzan a cuestionar el canon. El canon son las reglas del arte, ¿no? Las técnicas, los materiales que se utilizan y el estilo. Y entonces empiezan a descomponer las obras y empiezan a trabajar con esta impronta de la luz. En el impresionismo lo más importante es cómo a través de la luminosidad y claro, de la oscuridad por contraste comienzan a crearse piezas como este par de piezas. Estas son dos obras pues, muy clásicas del impresionismo. Luego tenemos ese tránsito a lo que se identifica con el puntillismo, que es muy de Pizarro, y bueno, estos grandes maestros Monet, Manet, Pizarro, Bernard, son dos mujeres y antes de cómo se llama ahorita me acuerdo, que son artistas todos y todas que están saliendo a pintar al aire libre, o sea, ya se están desapegando de los modelos del retrato clásico, se están desapegando también de los paisajes clásicos y comienzan a retratar o a pintar situaciones de la vida cotidiana. Esta barquita de la impresión subnaciente es, les decía, la que nombra el impresionismo, y la anécdota va de que a esta exposición del Salón de los Rechazados son estos y otros muchos artistas de la época que no pudieron ingresar al Salón de París, y entonces ellos mismos protestaron para que se les diera entrada en el salón, y entonces crearon las condiciones para que se creara la redundancia del Salón de los Rechazados. Y es un momento, es un parteaguas en la historia del arte, porque a partir de 1874 que sucede este salón, viene toda la fuerza de las vanguardias. Anterior a esta vanguardia tenemos el simbolismo, que luego de pronto no lo vemos tanto, es súper interesante, es una especie de surrealismo muy temprano, se habla de los sueños, de interpretaciones, de mitos orientales, hindús. Se habla también de algunas parábolas bíblicas, pero reinterpretadas fantasiosamente. Entonces, bueno, también decir que estos no son los únicos, son, digamos, los hegemónicos, hay que decirlo así también, pero que nos empiezan a dar cuenta de un cambio. Fue Louis Leroy, o sea, Luis Reina, así es el nombre del crítico de arte, que escribió en un diario muy importante de la época, Le Figaro, una crítica a este Salón de los Rechazados, y a manera, digamos, despectiva dijo: pero qué clase de arte es esta impresión de un sol naciente, ¿no? Y con eso le dio nombre al impresionismo. Esa es la anécdota del impresionismo. ¿Qué pasa en México? Bueno, en México yo les invito a que exploren la obra de Joaquín Clozel. Joaquín Clozel es de Campeche, si no me equivoco. Finalmente acaba transitando al centro del país, luego aquí en México y en todos los centros artísticos, México Ciudad, México Capital, hay esta fuerza que jala a los creadores, a las creadoras, incluso a las personas trabajadoras, a buscar oportunidades. ¿Por qué? Pues prácticamente porque tiene centralizado los recursos, tiene los espacios, tiene dinero, tiene visibilidad a nivel país, pero también a nivel internacional. Entonces muchos creadores buscan acercarse a los centros, y es el caso también de muchos artistas que vienen a Guadalajara, ¿no? Que también Guadalajara de alguna manera hace esas veces de una fuerza centrípeta, es decir, que jala a los artistas. Entonces tenemos a Joaquín Clozel, que a principios del siglo XX también experimentó, se le conoce como el impresionista mexicano, y su obra está
hay unos paisajes increíbles, pero de pronto les invito como que hagan esta comparación, ¿no? Como si hay esta impronta de la luz, esta descomposición del paisaje, ya no son imágenes perfectas. Digo, aquí no podemos ver todo total ni de la obra, porque bueno, son proyectos que están notadas en una presentación, pero si nos acercamos a ver las obras, encontramos también estos puntitos, ¿no? Esta técnica muy impresionista de jugar con la luz en los cuadros. Luego, ¿y qué pasa en Guadalajara? Pues en Guadalajara también tenemos artistas, muchos, un grupo de artistas que también se organiza en los años, ahorita les digo, 1914 a 1918, en una agrupación que se llamó el Centro Bohemio de Guadalajara. Sus principales promotores, vamos a decirlo, son estos dos señores, son Isca Farías y Jorge Enciso. Ellos, bueno, Isca Farías particularmente se forma en Chicago. En Chicago había la Academia de Chicago, formó impresionistas en los Estados Unidos, entonces vamos a encontrar en la obra de Isca Farías temprana, a principios del siglo XX, también la impronta impresionista. Es decir, vean este árbol. Es un árbol que no tiene la perfección en las hojitas. Luego acá en este paisaje de Guadalajara, un paisaje de Guadalajara de principios de siglo, son alrededor de la primera década, lo sumo 1915, ahora les digo por qué, acuérdense que se atraviesa la Revolución Mexicana. En México también, entonces hay similitudes, digamos, de contexto que de alguna forma hacen que los artistas pues paren de producir obra, porque la guerra pues obliga a retraerse, a no exponerse, literalmente a no exponer la vida, y entonces se deja de producir, pero tenemos este primer momento, 1914-1918, con el Centro Bohemio, donde hay una producción súper interesante. Podemos encontrar obras de orden impresionista, obras de orden fauvista, obras que también tienen rasgos cubistas, y todo eso sucede en esta ciudad. Y es muy interesante ver esto de los síntomas de la vanguardia. Lo tomó literal de un artículo del doctor Arturo Camacho, que ha sido quien ha estudiado muy profundamente a este grupo y a estos artistas. Eran caricaturistas, ese es otro dato interesante. O sea, también hay paralelismos con un tiempo donde la resistencia se expresa a través de la caricatura, como lo hizo Orozco en su momento. También algunos de los artistas del Centro Bohemio publican sus caricaturas para hacer crítica social en un momento en el que estaba ocurriendo una revolución, es decir, 1910 hasta el 20. Y no es cosa menor que durante 4 años estos artistas hayan trabajado juntos y juntas. Ahí había 2 mujeres, una fue María Marín y otra María de la O. Es que parece que hay que visibilizar también el trabajo de las creadoras, que formaron parte del Centro Bohemio de Guadalajara, y que, bueno, veamos cómo también en el trabajo de Jorge Enciso tenemos estos rasgos muy impresionistas. Acuérdense la impresión como tal de la luz, y que son piezas que han sido exhibidas aquí en la ciudad, particularmente esta de figuras con paisaje. De hecho, hay un catálogo que se editó, que se llama Figuras con Paisaje, que estuvo enmarcado en una exposición que se hizo justo sobre el Centro Bohemio. Una brevísima historia del Centro Bohemio es que creció tanto, era un grupo informal, o sea, escribió una membresía de Yo Soy Parte del Centro Bohemio. Era una invitación abierta a trabajar, a pintar, a dialogar, a debatir sobre política. Y una anécdota interesante es que uno de los artistas que llegó a convivir con el grupo del Centro Bohemio fue David Alfaro Siqueiros, cuando vino a Guadalajara, con su rol de coronel. Por ahí hay una obra suya que se llama El Coronelazo, pero si no, buscan en la red para encontrar. Entonces vino con su cachucha de coronel combatiendo en el ejército de Manuel M. Diegues. Eran carrancistas. O sea, el Centro Bohemio era apoyador de Venustiano Carranza. O sea, hay que entender que todo esto que ocurre en Guadalajara
Guadalajara ocurre también en un contexto de guerra tal y como ocurre también en Europa. En Europa, claro, lo que se va a cruzar con más intensidad va a ser la Primera Guerra Mundial, pero ya digamos desde finales del 19 ya hay indicios, ¿no?, de que las cosas pues no van bien, tienen inestabilidad y claro, tiene digamos un punto más crudo con el estallido de la guerra, que sucede de 1914 al 18, la Primera Guerra. Entonces vean como también hay un paralelismo con los creadores tapatíos. Y luego por otro lado tenemos, claro, este es un referente que sí o sí hay que tener en el radar, el doctorado. De pronto a él le conocemos muy bien por sus volcanes, es de la obra que más vemos circular, pero doctorado también tuvo rasgos impresionistas, y particularmente en esta pintura de la Ciudad de México de noche, podemos ver, para realizarme despacito, las similitudes, recordemos, con la impronta o la impresión de la luz. Entonces, este sería como el primer momento de estas vanguardias, que además ocurren incluso con Doctor Attiba, con la permisividad de que fue en los años 60 que se le antoja hacer un paisaje impresionista. Y pongo estos ejemplos, y bueno, está a un lado que es muchísimo más de corte abstracto, cubista, para que no nos quedemos con esta idea de que la obra de Attiba siempre eran volcanes y siempre eran muy similares, ¿no? con mucha fuerza expresiva. También había sutilezas como esta imagen de la Ciudad de México. Pongo estas dos imágenes también para dar cuenta de que las vanguardias no tienen tal vez tienen una fecha de inicio, tal vez tienen un momento como el Salón de los Rechazados o como un manifiesto. A veces un manifiesto también marca como este punto de inicio de una vanguardia, pero a veces se prolongan a lo largo de la historia. Es más, hoy día les aseguro que si revisan en sus recuerdos visuales, van a identificar obra impresionista. O sea, el impresionismo no se ha terminado. Todavía podemos encontrar obra impresionista. Hay una joven, por cierto, un nombre María, a mí sí me acuerdo del apellido. Acabo de ver hace poquito una publicación suya en Instagram. Creo que sí, María otra vez. Rural de super sí. Entonces, Síganla es una joven y su obra tiene corte muy impresionista. Entonces, sí, para que no nos quedemos con la idea de que eso solo pasa en Europa. Ahora vamos a un momento muy crudo, muy duro, que también nos sitúa en la exposición de Ernst Selig, es el expresionismo. El expresionismo es el momento, yo diría, más doloroso. O sea, el expresionismo como corriente artística nos va a hablar del momento más doloroso socialmente hablando. Nos va a hablar de hambre, muerte, pobreza, sufrimiento, pérdida, duelo, mucho duelo, duelos muy profundos. Ahorita vamos a ver el caso de dos artistas, uno de ellos, por supuesto, Selig, pero también una mujer que admiro muchísimo y que cuando me enteré quién era y me puse a investigar con curiosidad, o sea, no sé qué he hecho nada, no he escrito nada sobre ella ni cosa parecida, que en la crudeza de lo que vemos a través de su obra, pues podemos entender un poco. Nunca vamos a poder entender la guerra, porque en primer lugar a nosotros no nos ha tocado vivir una guerra, no hemos sufrido el daño que hizo la guerra, por ejemplo, a los judíos. Entonces, bueno, esto de podemos entender no es relativo, pero vaya, cuando menos expresivamente, es lo que quiero utilizar el término, nos permite el expresionismo comprender este dolor colectivo que deja la guerra, porque produce y deja la guerra además por muchos años. A diferencia del impresionismo, porque luego a veces hay confusión
el desayuno y sobre la hierba del deseo de agua, o Omar Olivier, que es una mujer que está en el primer plano atendiendo un bar, y luego al fondo se ven hasta los malabaristas, y es un cuadro muy bonito de Manet que da cuenta de la vida nocturna. Entonces, ¿de qué nos habla el impresionismo? De la vida cotidiana. Vamos a encontrar paisajes nevados, ciudades, calles, contextos urbanos, rurales, pero siempre con esta marca de la luz. Ahora vamos a ver el expresionismo. Yo creo que ahora sí ya nadie, espero, va a tener dudas o les va a costar trabajo identificarlos. El expresionismo surge como una respuesta crítica a la modernidad industrial. Se supone que se estaba innovando, se supone que el desarrollo era así como lo que se promovía, ¿no? Ya había, pues, tristemente, maquinaria de guerra, había desarrollos tecnológicos de la época, o sea, la máquina de vapor, los autos, los primeros automóviles ya estaban circulando en las calles de Europa. Evidentemente todo lo que trajo consigo la invención de la electricidad, todo esto es de los tempranos años del siglo XX. Entonces hay una innovación muy fuerte que ahorita nos da risa, claramente, porque pues ya estamos en la era digital, pero en este momento era muy significativo, y entonces viene esta crítica de, por una parte, tenemos avances tecnológicos súper importantes, pero por otro, literalmente nos está llevando el diablo, ¿no? Entonces hay mucho sufrimiento, hay mucha desesperanza, y precisamente por estas características tiende a deformar lo que nos muestra. Ahora vamos a ver ejemplos. Un clásico es el grito de Eduard Munch. Es un clásico, pero por ahí rastreé la fecha. Esa es una obra posterior a la época que estamos hablando, que data verdaderamente varios años adelante, digamos, de este momento donde Europa está sumida en la guerra. Entonces vamos a ver cuáles son esos ánimos más profundos del ser humano. Esta pieza titulada Muerte de Ernst Selig habla de la muerte de su madre, y noten justamente cómo representa la muerte. ¿Sí? Con estos ojos cadavéricos, con el rostro también ya pues, como se seca, ¿no? Como se seca la piel, como se hunde, la mirada también perdida. Y aquí viene una de mis favoritas, de las más favoritas que tengo de este movimiento, que es de Collins. Por una parte vamos a hablar un poquito de la historia en tiempos de guerra de esto. Bueno, una de las pérdidas más tremendas que tuvo fue la pérdida de su madre durante la guerra. Salir a las calles, encontrar personas en situación de calle, sin tener que comer, sin tener cobijo. O sea, además también imaginemos una Europa, pues, que tiene un clima como Europa. O sea, aquí encontrar una persona en situación de calle, si bien en tiempo de fríos es un tema, pues, y pueden fallecer de hipotermia, pues en Europa es tremendamente más intenso. Y entonces pues lo que él ve es justamente en su vida cotidiana la devastación, pero a nivel de calle. O sea, porque una cosa es quien sale a combatir en la guerra, ¿no? Es parte del ejército que está en el frente de batalla, en la vanguardia también, o en la retaguardia, y quienes lo viven en su día a día. Y esto lo vivió así, tuvo que huir de Europa, se refugia en Finlandia durante la guerra. ¿Por qué? Pues porque corre riesgo su vida, como corrió riesgo la vida de muchas personas y de los artistas, de los artistas particularmente, porque recordemos que hacia la Segunda Guerra Mundial el nazismo castigó mucho la libertad perdida. Ahorita vamos a ese punto. Entonces aquí estamos en los años 20, ya la guerra ya terminó, se firmó la paz. Estamos en este mundo ideal de Weimar, la República de Weimar, que no pudo sostenerse, y a la par, pues esto, ¿no? La miseria absoluta. Tanto a Selig como a Collins les tocó vivir la guerra, ella también es alemana. Ella prácticamente produjo grabado solamente y dibujo,
y pues habla de escenas crudísimas, así como Ernesto retrata la muerte de su madre con este rostro. Kenneth Corbett retrata la muerte de su hijo. Es una imagen muy fuerte, no la puse aquí, la pueden buscar. Es una mujer vencida completamente con su brazo, recuerda un poco a la Piedad y el ángel. Claro, es súper bonita, digamos, técnicamente hablando. Aquí no, o sea, aquí vemos rostros como en este caso de personas muertas en vida, y es el caso de la muerte de sus hijos, pero también hay que decir que veo paralelismos en Corbett y en Semich, porque ambos fueron personas que se atrevieron a disentir en una época donde disentir era castigado incluso con la vida. Ellos no callaron, hicieron críticas muy fuertes. Recordemos, bueno, tal vez no recordemos, hay que tener en el radar que Ernst fue periodista, entonces estuvo en el frente de batalla, también vio el sufrimiento de los soldados y las personas que quedaban mutiladas, heridas, que morían en el frente, y dio cuenta de todo eso porque además su padre ya no lo pudo sostener en la academia, entonces él tuvo que buscar su sustento escribiendo. Entonces era también un escritor, un periodista, además de ser pintor. Y eran más cosas, ¿no? Normalmente los artistas no son solo artistas. Y Kenneth Corbett viene de una familia profundamente rebelde. Ella y su padre, sobre todo, simpatizaban con el comunismo recalcitrante de la época, eran rojísimos, les ponemos un color. Y lo que hizo Corbett a través de su obra fue hacer críticas sociales súper duras al sistema. Y lo pudo hacer gracias a que el arte tiene la posibilidad de decir cosas indecibles. Sí, o sea, en tiempos de guerra se puede hablar de la muerte, se puede criticar al sistema como, pues así, hay hambruna, pero no se dice que hay hambruna. Y luego podemos encontrar paralelismos en otros artistas que hablaron de estos mismos temas, Orozco, uno de ellos. Vamos a ver un par de piezas más de Corbett y de Semich. Ahí tenemos el Carnaval de la Muerte, una parodia de la muerte, evidentemente. Y por otro lado, esta especie de aquelarre que se llama la danza alrededor de la guillotina, que habla justamente de un pueblo muy lastimado, que todavía pues arrastra, si cabe el término, pues esta tradición imperial, ¿no? O sea, que ya no hubiera imperios, que ya no hubiera reyes, no quiere decir que no se siguieran perpetuando prácticas que vienen de estos sistemas monárquicos. Esta obra, como pueden ver, es de 1901, tiene obras fabulosas, Corbett, que hablan de protestas sociales. Hay una que se llama Protesta de Tejedores, y podemos ver los cuerpos vencidos. Quienes hayan ido a cabañas, seguramente todos han ido a cabañas. A ver si recuerdan, no a nombre de fuego, pero eso seguro si lo recuerdan, que los muros que están en la capilla central, si entramos por la parte frontal, al lado derecho, donde hay unas pancartas de protestas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Evidentemente Orozco no lo podemos encasillar en el expresionismo, pero sí lo podemos también nombrar como un artista que hizo crítica en su época y que se atrevió a hablar de los problemas que había en la sociedad, es decir, en México, pues de la clase trabajadora, ¿no? O sea, también con un sentido profundamente comunista, o sea, no ideológico, bueno, tal vez ideológicamente, pero o sea, hablando de un pueblo que estaba sobreexplotado, estaba empobrecido, y que pues se vivía en el rechazo al sistema, ¿no? Entonces, las protestas que pinta, más bien graba Corbett, y por otro lado hay unas escenas muy tremendas, muy tristes, pero al mismo tiempo muy preciosas, que pinta Semich, que por ahí las van a ver en la exposición, de las mujeres portuguesas. No voy a hacer un spoiler, más bien acérquense a ver de qué van las mujeres portuguesas, en donde nos está hablando de un momento de sufrimiento.
Pero ¿de qué más nos habla el expresionismo? El expresionismo no nada más es me siento fatal porque me muero. También nos habla de una crítica política muy fuerte. Aquí tenemos del lado izquierdo una obra que se llama El Señor de la Vida y la Muerte, que es una especie de soldado superpoderoso, ¿no? Tiene debajo de su capa o de su armadura, alcanzan ahí a ver una mujer que de alguna manera representa pues, el poder. O sea, no es propiamente, justo el Señor de la Vida y la Muerte es como un sistema, como una persona tiene la posibilidad pues de decidir sobre la vida de otras personas. Y esto pues, también nos habla de un artista que está claro de lo que está ocurriendo y que está hablándole a las personas sobre esto que está ocurriendo. Y bueno, pues, entre otras razones, por eso tiene que huir. Y estamos entrando en una época ya hace los años 30, el 47, donde les decía que el nacionalsocialismo castiga este tipo de piezas, sobre todo de autores como me creo que es Kirchner, me comí un CH Skir, KIRCH, Kirchner y no. Sí, no, pero es un cadete, no lo puedo corregir, pero es Kirchner, perdón, que se autorretrata como soldado, pero no tiene una mano mutilada. Y esto lo hicieron mucho los dadaístas, hay obras dadaístas de Kirchner y de Otto Dix que son clásicas de crítica que se hizo concretamente a los soldados nazis y que pues eso les valió también tener que huir a Suiza. Por eso el dadaísmo nace en Suiza, porque era un territorio neutral. Mismo Ernst Semisch vive en Suiza, estudia una temporada en Suiza y estudia también en la Bauhaus, que bueno, para quienes estén familiarizados con este movimiento, es una escuela que se crea como ruptura. O sea, la Bauhaus sí marca un antes y un después en la concepción de la arquitectura. Esto ya se va más hacia el lado, digamos, de la arquitectura, pero también del diseño. Y son escuelas importantes porque hay una anécdota muy divertida de Semisch, que perteneció a estudiar a la Academia de Kassel, una academia con mucho prestigio para formar pintores. Y resulta que estuvo en la academia, se dedicó a escribir críticas sobre la academia, así de que su manera de enseñar ya es así de la época de las cavernas, cómo es que siguen perpetuando modelos tan rígidos, ¿no? Es que hay que transitar a la libertad, o sea, porque él era un libertario, no porque estuviera enfrascado en la guerra o en el frente, sino porque realmente defendía la libertad creativa y su propia libertad de pensamiento. Vamos a hablar un poquito de eso hacia el final de la presentación. Entonces, sucede que Ernst lo corren de la academia, pero lo más simpático es que cuando lo corren ponen un letrero en el pizarrón de la entrada de la academia que dice prohibido la entrada a Ernesto Semisch, en caso de que se presente se llamará a la policía. Entonces, esto nos da mucha idea del carácter de esta persona, ¿no? O sea, sí, por un lado, una persona lastimada y que sufre la guerra, pero por otro lado, que no se calla, que no se detiene, como no lo hicieron tampoco sus colegas alemanes. Estas son obras muy fuertes. El electrocutado de Semisch y por otra parte, Otto Dix. Aquí hay una exposición fabulosa de Otto Dix. Si no le conocen, por favor, métanse a la red, exploren, vean que pintó, pero bueno, yo creo que ese rostro desencajado, ¿no? En medio de probablemente de un frente de batalla, el terror, ¿no? de verse tal vez atrapado, ¿no? Tal vez ya mutilado y que pues saber que ahí puede terminar la vida. Y justamente creo que esto da bastante idea de lo que es el expresionismo, o sea, no tenemos que tener un rostro así de feo y así de dramático. Con trazos tan sencillos como el que vemos en la obra de Semisch, podemos encontrar la misma crudeza y el mismo sufrimiento, y acá mismo los trazos también son súper interesantes, porque además, a diferencia de estos otros dos electrocutados ya son súper abstractos y de alguna manera es una interpretación, además a las historiadoras les encanta de inventar cosas. Pero, ¿cómo lo entiendo? Fíjense,
Este es el electrocutado que está en la silla y apenas están llegando las descargas eléctricas, ¿no? Incluso hasta las podemos pensar en esos colores. Y acá ya son las personas electrocutadas como tal. O sea, es un cuerpo inerte, ya incluso el cuerpo se desdibuja, sobre todo en este lado. Y ya solamente queda, pues, el cuerpo inerte, literal. O sea, ya no hay alma ahí, ¿no? De alguna manera es como, ¿cómo podemos ver incluso a través de una figura tan abstracta un discurso tan fuerte, ¿no? Y una crítica tan fuerte a lo que está ocurriendo por allá? Por el otro lado tenemos a Chile con estos bañistas que pues, están también en una condición literal de los huesos, ¿no? Y este también nos evoca mucho a algunas de las imágenes pintadas por Orozco, justo de tiempos de guerra. Y precisamente, pues aquí está, el inefable Orozco. Además estamos en su casa para el y justo que no nos quedemos con esta idea del muralismo, con esta fortaleza, que sí, es muy importante, sí fue una vanguardia histórica en México, junto con el estridentismo, son las dos vanguardias mexicanas de principios del siglo XX, ambas con características muy particulares, con sus manifiestos, con su problemática social de fondo. Y bueno, pues qué mejor para entender este contexto problemático de inicios del 20, ahí en las fechas, 1929, que nos habla pues justo de un país que está saliendo de la revolución, y por otro lado 48, que nos remite a pues una sociedad oprimida, y puede ser algo súper universal esto de los agachados, ¿no? Agachados como sinónimo de las personas que están sometidas literalmente, y esta figura negra al frente, en primer plano de este carbón, siempre nos remite o nos puede hacer pensar en la muerte. Y luego la figura del franciscano, no abrazando, pero ver más en condición de persona está abrazando, una persona nuevamente en los huesos. Y luego, pues esto es lo que hacemos las personas que nos dedicamos a historiar, encontrar estas referentes visuales para hablar de un contexto y para trasladar algo aparentemente muy remoto como la guerra en Europa a contextos locales o universales, como en el caso de la obra de Orozco. Esas dos obras. Y luego también hay una cosa que creo que es muy importante, es una pincelada. O sea, no podemos adoptar unas cuantas diapositivas la complejidad de las vanguardias. Y la es otra vanguardia que también va acompañada de su manifiesto. El manifiesto es escrito por Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire se avienta un rollo, ya se hace largo y no es muy divertido el manifiesto budista, la verdad no lo recomiendo. O sea, hay que leerlo también con los anteojos de la época. Eran textos que también traían un corte pues del estilo. Acuérdense, están saliendo, está pasando el romanticismo, está pasando la historia, entonces todavía son textos muy densos. De hecho, hay ahorita me acuerdo el nombre del autor, pero hay un escrito que se llama El hombre de la vida moderna, que da cuenta de justamente de este momento. ¿Por qué hablamos de que el arte se vuelve moderno? Bueno, pues justamente por todas estas cualidades. La impresión de la luz, la expresión cruda del sufrimiento humano. Y ahora vamos, esto, ¿no? La perspectiva múltiple. Esta es una de las grandísimas aportaciones a la historia del arte, del cubismo, el descomponer las figuras, todas, cualquier tipo de figura, una figura inerte, un paisaje, un rostro. Claro, el ejemplo más conocido es Picasso siempre, pero no pensemos solo en él. Tenemos un Braque, un George Braque, un Juan Gris, que no son tan conocidos y que es bien interesante ver cómo en España con Gris y en Francia con Braque, además de Picasso, ocurren estas innovaciones técnicas y justo estas vanguardias. Por eso van al frente, no es lo que va de avanzada. Y por otro lado, el cubismo tiene también este coqueteo con la abstracción.
Muchas veces las obras cubistas, y ahorita vamos a ver ejemplos, se descomponen a tal grado que dejan de ser realistas y se vuelven abstractas. De hecho, hay matices en el cubismo. Hay un cubismo estructurado, hay un cubismo lírico, hay un cubismo que tiende a lo geométrico. Y luego el abstracto, igual hay un abstracto lírico. Lírico es cuando son trazos más orgánicos, o sea, que no son geométricos, que no son líneas tan marcadas, y un cubismo que es de corte geométrico. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Como ya les decía, el artista Semic tuvo un profundo sentido de la libertad, pero también tuvo una profunda conexión con la naturaleza. Él pinta un montón de paisajes y de montañas. O sea, él no podría decir en mis palabras, porque además en el catálogo lo explica muy lindo, pero en mis palabras es una persona que vive enamorada de la montaña. O sea, en su obra vamos a ver una presencia importante de los Alpes, pero también de otro tipo de montañas. Aquí lo que vemos es a su maestro, o sea, su maestro visualmente hablando, porque Cézanne muere a principios de siglo, o sea, de hecho no se conocieron, pero Semic encuentra un referente muy relevante para sí mismo, sobre todo por esta naturaleza y la libertad en Cézanne. De hecho, bueno, ya hay un montón de estudios que también reconocen a Cézanne como uno de los primeros creadores que empieza a descomponer la figura y empieza a volverla abstracta. Ahora vamos a ver justo esta similitud entre el monte Santa Victoria y los Alpes que pinta Semic. Es otra paleta de color, definitivamente es otro estilo, es otro momento, o sea, 1902, 1955, pero logramos ver estos lazos comunitarios y cómo la primera artista hacia la mitad del siglo XX deja de pintar figuras y comienza a trabajar en obras mucho más abstractas. Otra cosa que hay que saber sobre Semic, que no tiene del todo que ver con esta presentación, pero que sí es pertinente decirlo, por aquello de que hay cambios en los medios de producción, en este caso en el soporte. Semic pinta sobre papel. También es una persona que vive fascinada con las cualidades del papel. Este amor al papel lo aprende de un compañero suyo de la academia que era chino. Bueno, sabemos que en China la producción de papel históricamente es muy importante. Entonces, Semic, en vez de casarse con el canvas, con la tela, con el lino, con el algodón, pero también utiliza papel algodón, lo que hace es pintar sobre papel. Y cuando aprecien la exposición, por favor, observen sobre qué pinta y cómo las transparencias del papel y la textura del papel le dan un carácter muy particular a la obra. Aquí lo vemos a nivel de imagen, pero acérquense a ver el papel para que, pues, de alguna manera sientan, ¿no?, lo que el artista pudo percibir cuando pintaba. Bueno, aquí está lo que les decía. Otro de sus maestros que se conoció en el contexto de la Bauhaus es Paul Klee. Bueno, conoció muchísimos, conoció a Kandinsky, conoció a Tamayo, conoció a Miró, era un admirador de Miró. No puedo poner a todos porque salimos a las 3 de la mañana. Se me fue un poquito más de una hora, pero está bien, ya me voy a callar. A veces se va a acabar la presentación. Entonces, tenemos a Paul Klee con este paisaje también, es un jardín. Son las marcas en un jardín, eso así dice el título, y la imagen de su pueblo de Semic. Y pues podemos ver esta descomposición ya súper marcada y que ya se desapega por completo de la línea y la figura. Entonces, esto es una vanguardia, o sea, eso es algo que está súper avanzada y es algo que nos está hablando de otra manera de concebir el mundo. No solamente lo que está pasando en su vida y en su contexto, todo esto sucede en Europa, también es importante decirlo. Semic viaja a México hasta 1964, tal vez un poquito de ese
Alemania no vuelve, le duele mucho volver a Alemania, pues por lo que le tocó vivir. Y vamos ahora sí con los de Guadalajara. Evidentemente Tomás Cofín no es jalisciense de origen, pero es un artista que habita en esta ciudad. Él viene también como veterano de guerra, enferma muy tremendamente, le tocó estar también en la Segunda Guerra y finalmente lo jubilan porque emocionalmente sobre todo queda muy dañado y él es norteamericano y entonces su médico le dice, pues si te quieres salvar tu nacimiento, yo que tú me iba a vivir a un clima mucho más amigable, no la vas a hacer si te quedas en los Estados Unidos, no recuerdo en qué ciudad vivía. Entonces, casi al azar, Tomás Cofín decide venir a Guadalajara y particularmente a Chapala. Además de todavía se vuelve el hombre más feliz porque es un clima súper privilegiado y él es rechazado, a propósito de los rechazados, él es rechazado en Guadalajara estéticamente hablando cuando empieza a presentar su obra junto con otro artista que vamos a ver enseguida que además también admiro muchísimo. ¿Qué sucede con Tomás Cofín? Bueno, cuando él llega a la ciudad por ahí de los años 40, en Guadalajara que se pintaban monos y paisajes y más paisajes, es decir, una pintura de corte realista. Guadalajara siempre ha sido monera y seguirá haciéndolo. Sí hay corrientes muy importantes abstractas, pero digamos que el carácter de nuestra pintura, y lo digo en verdad como una persona que se ha clavado en estudiar la pintura que se ha hecho en la ciudad en este periodo de la historia, la segunda mitad del siglo XX, es monerísima como la demás. Entonces, imagínense que a una ciudad que está acostumbrada a ver el realismo, llega el señor Cofín y hace su serie de escarpas. Escarpas son configuraciones rocosas también como montañas. Estas deben ser, no tienen fecha, pero deben ser de los años 30, 40. Ajá. Y entonces, pues, le pica a la gente. O sea, no gusta. Y lo van a ser extranjero, que siempre hemos sido muy localistas. Entonces, ¿cómo le van a dar espacio a un extranjero en vez de los tapatíos? Entonces, ha sido un debate histórico en esta ciudad. No es el momento de hablar de ello, creo que en todas las expresiones hay valores y no debemos de rechazarlas por el hecho de ser de otra nacionalidad o de otro lugar. En el caso de Cofín, esta serie de escarpas la pinta su madera polaca. Es una especie de homenaje al terruño, del homenaje a la matria. Así, literalmente hablando, quien hablaba de la matria era el historiador Luis González y González, y hacía este juego de palabras, decía es que realmente las personas estamos mucho más apegadas al terruño, o sea, a mi ciudad, también por eso ponía esta pieza. Hay una serie de piezas de mi ciudad, las van a ver en la exposición, muy preciosas. Entonces, Tomás Cofín hace la serie de escarpas para recordar el paisaje polaco del lugar de origen de su madre. Es Tomás Cofín Sul, S-U-H-L. Y Tomás Cofín tiene una producción súper interesante que es poco valorada en el tiempo en el que se presentó en Guadalajara. De hecho, un colega, Javier Ramírez, tiene una tesis que ya publicó, no sé cómo se llama, pero búsquenla como de Javier Ramírez, donde habla sobre Tomás Cofín y el otro artista que viene enseguida. Entonces, bueno, sí, o sea, rechazadísimos al grado de decir, son extranjeros, no los queremos aquí en Guadalajara. Por otro lado, tenemos al señor, otra vez Paul Klee, con estas figuras abstractas, más bien, con estas obras abstractas donde de alguna manera alcanzamos a adivinar que hay algo. Quien conozca un poco más la obra de Klee, no tiene que ser expertas, métanse a la red, pongan por Klee, vean su obra y se van a encontrar justamente con que jugaba mucho con esto de hay poquita figura, igual que en esta serie del hombre y la serpiente que pinta Semich ya en México y que tiene mucho que ver con la cosmovisión mexicana, de la presencia de la serpiente en nuestras culturas originarias. Y noten también cómo hay estos paralelismos en un abstracto
errores que tienen que ver con la luz. Selig era también un gran admirador de la luz en ese sentido, era un impresionista. Aunque su obra como tal no fue tan impresionista, voy a regresar a las primeras diapositivas. Él les decía, observen su obra. Cómo aún cuando se encuentra en un territorio pues con una luz muy distinta a la que tenemos en esta ciudad, Finlandia, Alemania, es decir, el norte, pues el norte como tal, el norte global, tenemos pues los rayos del sol llegan distinto, por lo tanto la luz es distinta, es más gris, por decirlo de alguna manera. Y cómo cuando viene ya mexicano y se queda a vivir en Valle de Bravo, eso es de la Selva Negra, que es su casa, literalmente él vivió en la Selva Negra, en Alemania, y de cómo cuando ya llega a Buenos Aires también con estos colores muy fríos, y ya en México pues con otras tonalidades. Ayer tuve una charla hermosísima con la viuda del señor Selig, y una de las anécdotas que nos compartía era la fascinación justamente de Selig con la luz, de cómo una vez regresó a su casa, así de que brillándole los ojos y súper feliz y súper emocionado, y Gertrudis, su esposa, le pregunta, pues, ¿qué te tiene tan feliz? Y entonces Selig dice, la forma en que la luz brillaba en el suelo, en las losas del piso. Entonces sí, o sea, es como tener esta sensibilidad de reconocer que la luz es importante en la obra, pues prácticamente de cualquier artista, ¿no? Pero para Selig fue particularmente importante. Este es el otro artista fabuloso que admiro muchísimo, Matthias Geritz, que igual que Tomás Coffin sufrió el rechazo buenazo de esta ciudad y de las personas que en los años 40, cuando yo como profesor de la Escuela de Artes Plásticas impartí las materias de Historia del Arte y Educación Visual, pues llegó súper innovador. Imagínense que llegó con este tipo de imágenes y en la ciudad o sea, literal lo funaron, perdón en el término, pero sí, o sea, él se vivió todo el tiempo, le valía, pero sí él se vivió todo el tiempo como con este rechazo social, que las personas no comprendieron pues que era literalmente un artista de vanguardia. Entonces cuando él hizo estos animales, así se hacen este tipo de figurillas, cuando hizo esos animales, pues las personas decían que qué burla, ¿no? Y lo dijeron de muchas obras de Matthias Geritz, pero bueno, en este caso viene al caso, valga la redundancia, de cómo lo geométrico y las estructuras, ¿no? Por un lado, esta pieza que es muy orgánica hace contraste con la que está por otro lado, que también son los Alpes, y eso es bonito, ¿no? Ya vemos unos Alpes pintados por Selig, y ahora estamos viendo los Alpes pintados por Geritz, además en los años 70. Entonces es esto, ¿no? De que se permiten, de hecho, los artistas pues transitar de un estilo a otro. Entonces creo que sí es un error decir expresionista, impresionista. Sí, vamos a encontrar periodos de su producción donde va a ser más una cosa que otra, pero sí intentemos no encasillarnos, porque si no vamos a perder la riqueza del trabajo y de la producción de una vida. Y eso es algo muy bonito de esta exposición, y me va a permitir compartir una anécdota personal con Diego cuando vinimos a ver la exposición, a propósito de qué belleza poder encontrar unida la vida de una persona a través de su obra. Sería maravilloso, Diego lo decía con otras palabras, no va a salir tan bonito, pero sería fabuloso también nosotros poderlo leer así, ¿no? A través de, no de nuestra pintura, pero justo leer nuestra vida ya en conjunto. Y esta es una de las cosas que hay que apreciar de esta exposición, de verdad. Si no la han visto, veanla, y si ya la vieron, vuelvan a ver. Hay que decir que no siempre vemos con la misma mirada las obras, y lo que encontramos en una pieza luego, lo que creíamos que ya habíamos entendido perfecto o que ya habíamos interpretado perfecto, resulta que luego ya no lo vemos igual. Aquí tenemos otro caso, vean esta muy distinta manera de pintar al hombre y la serpiente. Una serpiente que además parece, yo lo vemos como cara de caballito, pero es eso, ¿no? Es como algo más
Y luego está otra que pues ya no es tan fácil identificar a la orilla de serpiente, ¿no? Incluso los colores pasteles, ¿se dan cuenta de la diferencia de la paleta de colores? Ya son sus obras en México, a partir del 64, 63, algo así, que llega a vivir acá, en la Valle de Bravo, a Oaxaca, y luego viajaba mucho por los lugares cercanos. Su color, su luz es muy otra. Y por acá tenemos una obra de un gran amigo suyo que es Ernst Lichtenstein. Y pues es bonito encontrar cómo, aunque no se sentaban a pintar juntos y aunque no se ponían como a experimentar con el color juntos, pues encontramos también estos paralelismos, ¿no? Y en estas composiciones que de alguna manera, sobre todo esta de tonos moraditos, azulitos, nos podrían permitir a la obra de Miró y a la obra de Kandinsky. No los puse porque luego también es cansado de mover tanto y no voy a pasar si vamos o venimos, pero sí es importante decir que a diferencia de muchos creadores, Semich no perteneció a un grupo, no fue parte de un movimiento. Finalmente se alimentaba, el arte viene del arte, se alimentaba de lo que vivía, de lo que veía. Era una persona que gustaba de hablar, de reflexionar, de analizar, como en alemán es como un carácter de personas alemanas. Entonces, en esta labor intelectual, pues se interesaba por debatir lo que sucedía, lo que veía, lo que encontraba en sus colegas artistas, pero en este caso su tocayo, y justamente por eso también podemos encontrar que a pesar de que no estaban juntos, de alguna manera visualmente sí lo estaban. Y de nuevo, esos son un par de ejemplos y cerramos con este, ¿no? Que es una serie de rejas que pinta el artista, que no alcanzan a ver la esquinita, y es de los años 80 y fallece en el 84, y pues vemos cómo hacia el final de su vida, su obra, lejos de perder esa vitalidad, que este es otro tema muy importante y con esto voy a cerrar en la obra del artista, es que a pesar de los momentos complicados y también por todo lo que le alimentó en otros lugares como México, el artista siempre estuvo defendiendo la vida, un gran defensor de la vida, amaba la vida, y esta vitalidad es como un hilo conductor de la obra que él realiza a lo largo de tanto de los momentos complicados como de los momentos felices. Y decir también que este tipo de obras pues es un privilegio tenerlas aquí en el museo, no solamente por el hecho mismo de tenerlas, sino porque tenemos a una familia que ha cuidado la obra. O sea, su mujer, su hijo, o sea, son un equipo de trabajo. Esto también se me hizo bien linda y al platicamos. No me lo imaginaba, ver cómo una familia cuida su propio legado. O sea, no solo por lo que vale económicamente, sino por lo que nos permite conocer de una historia que es compartida. Y por eso la idea de compartirles imágenes de artistas que estuvieron produciendo y trabajando y que enfrentaron otro tipo de problemáticas en Guadalajara en tiempos de guerra, pero también en tiempos de paz, como Guerin y Kofi, que fueron artistas que padecieron la xenofobia en esta ciudad. Y que bueno, ya tuvieron que pasar como 20 años para que comenzara a colocarse el arte abstracto en Guadalajara y entonces se revaloraran a creadores como Guerin y el mismo Tomás Kofi, desde una lectura mucho más abierta, porque es que las personas se han hablado, lo que pasa es que a veces no tenemos los códigos para entender. Hoy mismo creo que nadie se asusta, tal vez por un desnudo. O sea, que estamos tan expuestos a los medios digitales que ya ver un desnudo femenino masculino es como, ¿no? Hace 40, 50 años, o sea, pensamos en un soldado en un frente de guerra con sus barajas de mujeres desnudas, y era como circulaban los desnudos en la época.
y luego ya más adelante con las revistas tipo Playboy, ¿no? O sea, y que si era como algo clandestino, ahorita es como, o sea, ya es como algo que no llama la atención particularmente. Aunque todavía en una ciudad conservadora como Guadalajara de pronto es como por ese problema. Así que bueno, ya para cerrar esta reflexión del día de hoy, me gustaría decir que esta vitalidad, este vitalismo del artista está cruzado por una vida en un mundo que se está rompiendo. La ruptura, y eso nos lo compartió Gertrudis, es una constante y es un cuestionamiento que le acompaña y que por eso creo que podemos encontrar la riqueza que hay en su trabajo. Porque no es solamente de la depresión o de tiro a la felicidad, sino que es estar como evolucionando internamente para producir obras que son genuinamente rupturistas y que además son obras que no se han visto muchísimo. Ernest Savage, bueno, sí, pues ahorita porque está aquí en el museo, pero no es de estos artistas que tengan gran visibilidad. Es un poco como el caso de mismo Cofín y muchos creadores tapatíos, mismo Farías, los artistas del Centro Bohemio. Luego resulta que el Centro Bohemio tiene más visibilidad porque Siqueiros estuvo en sus reuniones que por lo que hicieron ellos mismos, ¿no? Y porque además hay que decir que fue Amado de la Cueva quien introdujo a Siqueiros al muralismo. Los murales que están en la Biblioteca Iberoamericana, Octavio Paz, en el centro, ahí en la estación de la Plaza de las Sombrillas, son murales pintados por Siqueiros y Amado de la Cueva. Y fue maestro Amado de la Cueva de Siqueiros, y luego ya claro, Siqueiros es maestro de otros artistas. Entonces hay estos vasos comunicantes y luego los artistas viajan y conocen otros lugares, incluso otros modos de pintar y de expresarse y experimentan, y es el caso de Ernesto. Entonces, bueno, pues ya para concluir, pues básicamente agradecerles que nos hayan acompañado en esta tarde y que pues a partir de este momento quedaría el micrófono. Si quieren comentar, compartir algo, no les garantizo que puedan responder sus preguntas, pero podemos platicar. ¿Ya vieron la exposición? Está la maestra calificando. ¿Quién no? Ajá. Un poco tarde, estamos casi al inicio, hablaste de la exposición, pero... Lo fui intercalando. ¿Estás hablando de una exposición de este artista aquí? ¿O de aquí mismo? Pero no supe de esa exposición. Mucho de esta plática Eso es un catálogo. Sí, recomiendo eso para mí. Y además sí tiene como un compendio de sol, o sea, cosa bonita. Felicidades. Sí, está en la planta alta, existe en la planta alta, y bueno, ya pueden ver cada uno de estos núcleos temáticos, pues estas etapas de su vida que fui intercalando muy por encima en esta presentación. ¿Puedo hacer una pregunta? A mí algo que me pasa con las vanguardias es que de repente, como que creo piezas que me parecen sumamente, o sea, que es muy evidente que son expresivas, pero que luego también se me tienden como matices, o que también, sí, que también, pues, que podrían ser verbosas, correctos. Entonces sí se puede eso, como definir una sola pieza y decir que es expresionista, pero también sí, con la tendencia hacia más hacia la abstracción, justo, más hacia el turismo, más hacia así. Sí, de hecho esta presentación buscó eso, o sea, mostrar cómo realmente no debemos tratar de encasillar un estilo.
todo caso, hay que contextualizarlo. Creo que contextualizarlo nos da más luz para explicar lo que hay ahí, o lo que vemos, que tratar de ponerle un nombre. Por ejemplo, este debate chistoso, parece chistoso, del post-impresionismo. Entonces, luego a veces me preguntan mis estudiantes, sí, ¿y cuándo empezó el post-impresionismo? Pues es que realmente no empezó nunca. ¿Qué sucedió? O sea, ¿qué sucedió con el post? Se hizo una exposición en Inglaterra que llevó ese nombre, post-impresionistas. Y claro, de lo que estaba hablando en la exposición en términos generales era de qué había pasado con los creadores impresionistas años después. Entonces fue como el post-impresionismo, y luego de pronto ahí les gusta mucho poner a Van Gogh, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, podemos llamarle post-impresionismo si se sienten cómodos con nombrar algo, digamos que es posterior al momento en el que nace el movimiento, o sea, en 1874, y ahora que estamos viendo desde 1915 y es igualmente impresionista, pues es correcto decir que es algo que sucedió después. Pero luego también pasa, ahorita les voy a decir como con cuál, pues con este es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo, o sea, ¿es impresionista o es cubista o es ambas o qué cosa es? Entonces sí, creo que yo recomendaría que no nos preocupáramos tanto por meterlas en un cajoncito. Yo creo que es más valioso que tratemos de identificar esos rasgos. Tiene un poco de cubismo porque vemos estas composiciones cuadriculaditas, como esta perspectiva múltiple en la montaña. O sea, literalmente si vemos como unos acabados angulosos, piensen en un caso ahí son súper claros, pero vaya, o sea, tampoco es como que forzosamente tengamos que nombrar el estilo. Eso nos ayuda para colocarlo temporalmente, ciertamente. Si ustedes se meten, por ejemplo, a Wikiart, varias de estas imágenes las saqué de Wikiart, se van a encontrar el nombre del autor o la autora, el título de la pieza y luego enseguida la clasificación. Podemos disentir, súper podemos disentir. ¿Qué más? A mí me gustaría hacer una realización sobre una reflexión que hiciste sobre el papel de Manet en el grupo de los impresionistas, porque en realidad él mismo se calificaba como no impresionista y se separaba absolutamente del concepto. En última instancia, me gustaría puntualizar políticos ni de los estudiosos sobre el papel que realmente infringió sobre los impresionistas reales, los que en realidad se clavaron sobre la visualización de la realidad como una impresión a través de la luz y del color, volcada sobre la pincelada. Ahí es solamente me detendría. También en el expresionismo, porque sí pienso que hay como algunos brincos históricos que yo entiendo que tienen una función pedagógica, pero que en realidad quedan como un poquito fuera de lugar, porque el nazismo, por ejemplo, cuando comienza el expresionismo, en realidad ni siquiera estaba todavía organizado. O sea, es decir, el nazismo comienza después de que este loco sale de la cárcel, escribe Mein Kampf, pero esos pintores que vienen de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, son los que comienzan a hablar de este dolor y de esta impresión sobre la decepción, tanto de lo político como de lo humano. Y que sí me parece que es como académicamente importante destacar esas separaciones. Justo, de hecho, tienes toda la razón, y sí me lo cuestioné si lo ponía o no, pero decidí no ponerlo. Efectivamente, este nacimiento del expresionista es bastante, el expresionismo es bastante único con el Jinete Azul. O sea, sí recomendaría que revisaran qué hicieron los artistas del Jinete Azul, ahorita se me fue el nombre, en fin, pero sí, o sea, el Jinete Azul es un momento, digamos, todavía como de impasse en esta época pues convulsa europea, y que nos deja ver, yo diría, a propósito de estas divisiones, ¿no? que de pronto buscan meter en clasificaciones muy cuadradas al arte. Yo veo muy cercano este primer momento, este
como salvajes, o sea, los que tenían una impronta del color tal cual, así nítido, sin matices, tal, ¿no? Y eso es muy cercano al jinetezo, y efectivamente, para hacer una lectura transversal de todo esto, habría que creer que el ajonjolí de todos los moles, que es Kandinsky. Y efectivamente, Kandinsky también tuvo una cercanía importante con Sendic y con, digamos, lo que les tocó vivir de alguna manera en la Bauhaus. Porque además estuvo en la Bauhaus y luego estuvo practicando esta perspectiva como de la teosofía. Entonces, si era un personaje por sí mismo, pues que da para ver en muy variadas perspectivas cómo fue esta evolución de las vanguardias. Sí, pero eso es como, híjole, aquí le damos protagonismo, sí, es complicado, sobre todo porque es una época con muchísima riqueza. Y luego un traslado en estos tránsitos, no hacia ese no lo mencioné porque no es el centro occidente de México, pero que es interesantísimo, es como este transitar de las vanguardias al Morishon. El Art Morishon por sí mismo en Nueva York también es como abrir puertas a las vanguardias, y luego hay un movimiento ahí un poquito como más pequeñito y no tan visible, de dos personajes súper interesantes que son Marius de Zayas, que era mexicano pero que prácticamente radicaba toda su vida en Nueva York, en los Estados Unidos, y que tenía contactos súper cercanos con artistas europeos, y su colega que al final acabaron pues peleados, que se llama el sí super promotor del Armory, Alfred Stieglitz, fotógrafo. Y luego ahí también vemos cómo comienza las primeras incursiones de la fotografía como vista ya desde el aspecto artístico. Y son justo estos tránsitos que para que le interese este tema, pues basta con que exploren un poco lo que fue el primer Armory Show, el de 1918, si no me acuerdo mal. Y bueno, justo atraviesa todo este periodo. Y es la incursión justamente de los rechazados, así dicho a grandes rasgos, en los Estados Unidos. Y lo ve a los Estados Unidos también como sociedad, sobre todo las personas que pertenecen al mundo del arte, que se empiezan a cuestionar: ¿pero nosotros qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a aportar? Y luego por ahí quedan como muy por debajo del agua movimientos interesantísimos como, se me fue el nombre, la escuela de Estados Unidos, ahorita me acuerdo del nombre, pero a ver, pregúntenme a ver si ahorita me acuerdo el nombre de la escuela. Me surgió la duda si tienes idea si siguió escribiendo periodista. Comenzó como periodista, pero no sé si por supuesto, porque a mí me parece muy particular su cambio en la paleta de colores cuando llega a México, o sea, cuando habla de mucho, obviamente, pero no sé si la escritura también algo le pudo haber influenciado, porque las primeras obras que quizá como periodista, obviamente periodista, son muy oscuras, son muy también, estas rayas que hemos reportado. Nos compartía ayer la señora Gertrudis que hay muchísimos textos suyos, sí, que sí tienen, así que su archivo. Entonces sí hay mucho. Dice que nunca paró de escribir, que fue una constante en su vida. O sea, aquí lo conocemos por la cultura, pero nunca dejó de escribir. La escuela de Ashcan, ojo a la escuela de Ashcan, igual en este periodo de principios del siglo XX en los Estados Unidos, y luego no la vemos o no la conocemos porque luego se las comen estas vanguardias no avasalladoras. Pero sí, la escuela de Ashcan también es algo interesante, algo muy tipo centro bohemio. Ya no fue una escuela, por cierto, fue como una agrupación de artistas